grabación. Tenemos 41 alumnos, 42 compañeros en este momento que estamos en el Zoom. Les agradezco a todos la presencia. Sacada más o menos algunas dudas, repito, principalmente la cuestión de las clases son lunes y miércoles, los lunes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 16. Pero tienen que ir fijándose en el aula virtual porque no siempre va a ser necesariamente así. Eso puede ir cambiando según el docente, según el requerimiento, según un montón de otras cosas. Y respecto del examen, va a ser escrito y en principio por plataforma. Arrancamos entonces con la presentación. Bueno, chicos, bien. De la unidad 1, que ustedes ya han visto el video, ya lo tienen al PowerPoint subido también. No, ese creo que no lo tienen subido. Se lo voy a subir al PowerPoint al que di el año pasado, y a este también se lo voy a subir porque tiene algunas cositas agregadas y otras sacadas porque es un resumen, ¿sí? Partiendo de la base que ustedes ya han visto la clase del año pasado. Lo que vamos a hacer hincapié en esta clase es respecto de la norma procesal y de las fuentes del derecho procesal y los efectos en el tiempo y en el espacio. En el espacio no tanto porque no hay problema al respecto. Entonces salteamos todo lo otro, ¿no es cierto? Ustedes cualquier cosa vuelven a lo que era la noción del derecho procesal, naturaleza, caracteres, el objeto y fin del derecho procesal, que eso creo que no hay mayores planteamientos, ¿no es cierto? Bueno, asumimos que no y empezamos con el tema de la norma procesal. Habíamos dicho nosotros que Palacio daba en su definición de norma uno podía extraer 3 elementos, que los tengo repetido acá, ¿sí? Respecto de las normas estáticas, normas dinámicas y determinativas. Y Palacio decía que la norma procesal habla de los órganos, o sea, del quién, de la actuación, o sea, del cómo, y de la sentencia, que va a ser la forma en que va a terminar el proceso, donde se va a establecer cómo debe ser dictada la sentencia, ¿sí? Respecto de la actuación, va a decir cómo va a ir evolucionando el proceso en esa flecha que yo les pongo, que es el íter procesal, ¿sí? Ese camino que empieza en una demanda, que ya lo vamos a ver más adelante, por supuesto, y ustedes lo van a tener también cuando vean la materia de mediación, que hay una mediación previa obligatoria para algunos tipos de proceso y para otros no, pero el proceso judicial en sí empieza con la demanda, tenemos contestación, prueba, alegato y va hacia la sentencia. Esa flechita es el camino que se va marcando. Y la norma procesal es la que nos va a ir llevando de una etapa a otra. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, profe. Bien, nosotros sabiendo que la norma procesal nos establece las normas dinámicas de cómo tiene que ir evolucionando el proceso, yo les pregunto a ustedes si han podido ver, leer, o en realidad no les debería preguntar tanto porque ya lo tienen que haber visto en Constitucional. ¿Quién dicta la norma procesal? ¿Ah? En la clase grabada yo les hablo de fuentes del derecho procesal y lo paso al tema medio rápido diciendo está bien explicado en Palacio, está muy bien explicado en Alvarado Belloso, lo pasemos. Pero ha surgido hace una semana una discusión acá en Tucumán y yo quiero que la compartamos, que está basada en esto, en la cuestión de la fuente del derecho procesal, de dónde surge el derecho procesal. Y cuestiones, esto también para que lo tengan ustedes presente en su vida y en su estudio, todo lo que uno cree que ya está dado, aclarado o da por sentado, la vida nos enseña que no es así y que las discusiones siempre siguen. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿de dónde surge el derecho procesal? ¿Alguien se anima a decirnos? Lo tienen al cuadrito ahí a la vista. Nosotros teníamos la posición de Lino Palacio que se basa en el órgano y la forma de enseñarlo de Alvarado Belloso que se basa en la persona, en quién es el que emite, ¿sí? La ley es la Constitución, la ley, el reglamento, la acordada, mucha discusión con la acordada hoy es lo que vamos a ver. Y Alvarado Belloso nos plantea
de quién viene, del constituyente, del legislador, del particular o del juez. El juez es el que dicta la acordada, el único que tiene posibilidad de dictar acordada es la Corte, ¿sí? En Tucumán. Entonces nosotros tenemos un proceso. Vamos a ponerlo acá. Ya volvemos a la pantalla anterior. Un proceso judicial que está establecido ¿dónde? ¿Alguien sabe dónde está eso que yo les pongo así con la flechita siempre en todas las clases? ¿Lo van a ver? ¿Dónde surge que primero viene la demanda, después viene la contestación, después se abre a prueba y están los alegatos? ¿Eso está en la Constitución? En el Código Procesal. En el Código Procesal. En la Constitución no lo dice. No en forma directa, por supuesto. Establece el derecho de defensa. Entonces tenemos que tener una etapa de contestación. Tenemos que poder probar nuestros dichos, ¿sí? Entonces surge indirectamente de la Constitución, pero directamente y así en esa forma palmaria del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán o el Código Procesal Penal de Tucumán o el laboral o según la materia de la que estemos hablando, pero todos tienen más o menos esa misma estructura. Entonces, el proceso judicial establecido por la ley, que es el Código Procesal, es una ley de la legislatura, nos dice que tenemos demanda, contestación, una apertura a pruebas, se ofrece las pruebas por escrito, ¿sí? Después vamos a la producción de la prueba, donde tenemos un plazo de 40 días. ¿Cómo se ofrece la prueba en Tucumán hoy? Eso lo vamos a ver, por supuesto, en la bolilla de prueba, pero vamos a dejar de compartir acá, para que ustedes entiendan el planteo y la situación que tenemos. ¿Cómo se ofrece la prueba en base al código? El código establece un proceso esencialmente escrito, puede haber audiencia, por supuesto, donde se establece que yo presento demanda por escrito, se corre traslado al otro, el otro contesta por escrito, y cuando el juez abre a prueba yo tengo un plazo para ofrecer la prueba, que voy a presentar por escrito, cuáles son las pruebas que yo quiero producir para demostrar mi caso, donde voy a decir que si tengo, por ejemplo, un testigo, ¿qué preguntas quiero que le hagan al testigo? ¿Sí? O sea, yo voy a decir, por ejemplo, no sé, que yo saliendo hacia la facultad me chocó un auto en la puerta de mi casa. Entonces le hago demanda al dueño del auto para que me indemnice. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Después cuando ustedes vean partes procesales meterán la aseguradora, meterán otros elementos. ¿Sí? Vamos al más sencillito. Yo salía, me chocó un auto en la vereda. En la calle yo estaba cruzando, después se discutirá en juicio, por ejemplo, si yo estaba cruzando bien o mal, ¿sí? Yo digo que cruzaba con el semáforo en rojo en la esquina y el dueño del auto dirá que él iba manejando y en realidad me chocó en la mitad de cuadra. Entonces, para esa discusión yo inicio una demanda, el otro contesta diciendo que sí me chocó, pero que es culpa mía, y ofrecemos pruebas. La prueba es, por ejemplo, que el señor es dueño del auto, la prueba es si tenía seguro o no, distintos medios probatorios, la prueba de si hay cámara de seguridad en la esquina, de si la municipalidad informe si andaba el semáforo. Pero también ofrezco un testigo que es la persona que estaba parada, no sé, en el bar del frente, y yo digo que él vio. Entonces yo tengo que presentar por escrito el nombre, documento, el domicilio del testigo para que se lo notifique y qué preguntas le van a hacer al testigo. Todo eso presento yo por escrito, presenta la otra parte también sus pruebas por escrito, y después el juez va a decir, bueno, atento a todo este cúmulo de pruebas que tengo, produzcase la prueba, y nos da un plazo y dice, bueno, libre ese oficio a la municipalidad, libre ese oficio a la policía, para la cámara, libre ese oficio para un lado, para el otro, cítese al testigo que venga, libre ese oficio, no sé, al correo, informe el registro de la propiedad automotora, a ver de quién es el auto, etc. ¿Sí? Todo eso por escrito, y lo único que termina siendo oral es la absolución de la prueba, o sea, cuando se presenta el testigo a decir, sí, yo lo vi, yo no lo vi, donde le van a leer el pliego de preguntas que presentaron las partes. Se le hace la pregunta, el testigo declara, y de ahí probablemente sea la única vez que ustedes le vean la cara al juez, o que no se la vean nunca, porque el que le tome la audiencia sea un audiencista, y no esté el juez ahí. Eso se ha dado en la Argentina históricamente siempre. Y tuvimos un montón de planteos de
falta de inmediación, o sea que el juez no está presente para ver la prueba, y tuvimos un montón de planteos respecto del plazo razonable, en casos que no sé si ustedes lo habrán visto o no en Constitucional, como Furlan, donde dicen que la demora del juicio ha hecho que no importa qué es lo que diga después la sentencia, es totalmente ya en abstracto, ¿sí? Y que se le violó el derecho a defensa y se violó el derecho que tiene una persona a peticionar ante las autoridades por la demora del juicio. Entonces surgieron algunos que dijeron, bueno, la forma de avanzar con todo esto más rápido es que no haya tanto escrito, escritito, presento, va, vuelve, le notifican al otro, el otro tiene 5 días, me contesta a mí, hasta que el juez me avisa, pasó un mes. Entonces directamente nos juntamos todo en audiencia y todo lo que él tenga para decir me lo dice delante mío, yo le contesto delante de él y el juez resuelve prácticamente en forma inmediata. Lo cual suena bastante lógico, ¿no es cierto? Me van siguiendo, ¿verdad? En el razonamiento. Por una cuestión de la inmediación, o sea, de que esté el juez presente en el juicio y que no esté leyendo por escrito después del momento de dictar sentencia nada más. Y también para hacerlo más rápido, se estableció que podría ser un proceso por audiencias. Y eso en penal está funcionando supuestamente bien. Le digo supuestamente porque como volví sobre ese tema también, en el caso este que ustedes ya lo han visto en el video del año pasado. ¿De dónde surge la ley, la norma penal para decir, la norma procesal, perdón, para decir que el proceso ese va a ser por escrito o por audiencia? ¿De dónde debe surgir? Volvemos a la presentación. Nosotros teníamos un cuadrito donde hablábamos de fuentes, ¿ah? Un tema que normalmente uno lo considera aburrido. Ahí está. Nosotros tenemos el cuadrito donde dice cuáles son las fuentes. ¿De dónde tiene que surgir que el proceso va a ser oral o que va a ser escrito? Ustedes díganme. Hagan que valga la pena que la clase no sea grabada y que estemos en vivo acá. Contéstenme algo. ¿De las leyes? O porque la Constitución se reforma mucho. El legislador. Muy bien, ahí Fiorella, Carolina, gracias por participar y tienen razón en lo que están contestando. La respuesta lógica y sencilla es que tiene que surgir de la ley. El legislador es el que va a dictar la ley donde va a decir cómo se organiza. ¿Dónde dice eso? En la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12, ¿le suena? Dice que, ¿alguien se acuerda que dice el 75.12 respecto de los códigos procesales? Dice que las provincias se reservan, digamos, la facultad de dictar sus propios códigos procesales. Exacto, entonces la ley no va a ser nacional, sino que va a ser provincial. Lo dice la Constitución Nacional, tiene que ser una norma provincial. Entonces vamos a la Constitución de la provincia de Tucumán, y en el artículo 67, creo que inciso 21, dice que es facultad del legislador dictar las normas procesales para los tribunales de provincia. Entonces, ¿quién tiene la facultad de dictarlo? El legislador. Hasta ahí la respuesta sería más que sencilla, hasta que nosotros vemos la acordada 1079/18, protocolo de gestión de prueba, donde la Corte se junta y acuerda aprobar un protocolo de gestión de prueba, modelo de decreto a prueba y fijación de fecha de audiencia, proceso de audiencia de conciliación y proveído de pruebas, y disponer la aplicación en todos los juicios de conocimiento a partir del 1 de octubre del 2018. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va, no va? ¿Ah? Por lo menos a mí me resulta un tema que lo hace interesante a esta unidad 1, que normalmente es la más tediosa de todas las materias, de traerlo a una situación real que tenemos donde se arma la discusión. Y la discusión no es absolutamente en balde porque hay gente que se presenta y dice, me estás cambiando la ley. Antes yo tenía ese tipo de proceso y ahora tengo este tipo de proceso. ¿La ven a la diferencia? Tengo apertura, prueba y ofrecimiento, pero después tengo 2 audiencias que antes no estaban. Yo me voy acá y no las encuentro en ningún lado del código. En cambio, en la acordada dice,
audiencia de conciliación y proveído de prueba, y una audiencia de producción de pruebas y conclusión de causa para definitiva. Esa es la forma en que se están haciendo los juicios procesales civiles ordinarios hoy en Tucumán, en la mitad más o menos de los juzgados. Hay algunos juzgados que están aplicando y otros juzgados no. ¿Qué opinan ustedes? Volvemos a la acordada y lo ponemos de fondo. Profe, ¿qué es la instancia que cuando uno inicia, que les dicen que traten de arreglar antes para no llegar a un juicio, que es más largo y te hace como una audiencia para tratar de llegar a un arreglo en ese momento? Bien, está bien lo que dice Fiorella, pero eso es antes del juicio. Nosotros tenemos, a ver, les pongo de nuevo acá en la pantallita, ven la pantalla ustedes donde dice proceso judicial, código procesal, ¿no es cierto? Antes de la demanda tenemos mediación. Es la mediación previa obligatoria, donde nosotros todo proceso en general, digamos, tiene el 9 inciso el artículo, pero en general todos los procesos patrimoniales tienen que ir a mediación previa obligatoria. Un divorcio no lo voy a meter por mediación al divorcio en sí, pero sí a los alimentos del divorcio, sí a la disolución de la sociedad conyugal. ¿Se entiende? No puedo discutir de si una persona la voy a meter presa o no, porque eso no es un contenido patrimonial, pero sí la indemnización de daño y perjuicio por el daño que ocasionó la persona en ese supuesto hecho ilícito. Todo eso, cuando yo voy a un juicio civil, va a mediación previa obligatoria. Acá lo que estamos hablando nosotros es que ya nos hemos juntado en mediación con el abogado de la otra parte y con las partes delante de un mediador, y no hemos llegado a ningún acuerdo. Entonces el mediador nos da una constancia que se llama acta de cierre sin acuerdo, con lo cual puedo yo iniciar demanda. Inicio demanda, contestación, abro a pruebas, y desde ahí, en vez de ser todo el proceso continuar por escrito, como decía el código, ahora voy a tener una audiencia de conciliación donde le piden al juez que se siente de nuevo delante de las partes y de los abogados e intente hacer que lleguen a un arreglo. Y que si no llegan a ese arreglo, recién ahí va a decir cuál va a ser la prueba a producirse. ¿Sí? De ahí vamos a estar todos sentados adelante. Entonces, ¿qué es lo que evitamos supuestamente con esto en cuanto a plazos? Digo supuestamente porque tenemos un embotellamiento de fechas de audiencia, pero una vez que se realiza la audiencia sí va mucho más rápido. Entonces la duda está en si tuviéramos más salas de audiencia o más jueces, ¿sería más rápido? Yo creo que realmente sí. Ahora, como está hoy, y no sé, hay discusión al respecto. El tema está en que esta modificación no la han hecho por ley, sino por acordada. Entonces, se presentó una empresa demandada y planteó la inconstitucionalidad. La presentó en el juzgado y la perdió. El juez le dijo que no tiene razón, pero apeló, y cuando fue a la Cámara en lo Civil y Comercial Común, salió sorteada la sala 2, porque tengo un fallo de la sala 1 que dice que sí es constitucional, que está bien que sea por acordada, pero esta sala 2 dice que no, dice que está mal. Tiene, creo que eran 9 o 10 fundamentos, 10 puntos, digamos, de fundamentos. Yo les traigo el punto 4, donde habla del sistema republicano de gobierno, división y control del poder. Y dice lo mismo que venimos diciendo nosotros cuando estudiamos el punto fuentes. En la Constitución argentina la separación se expresa en 3 modos diversos, la separación de poderes. Separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la división federal, que ya hemos estudiado nosotros si esto es nacional o provincial, ¿sí? Y la Constitución nacional, que establece entre el poder constituyente y el poder constituido. En esa división nos basamos nosotros, esto va al revés. Pero nosotros decimos poder constituyente o constituido, estamos en un constituido. Dentro de eso estamos en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional manda que lo haga el Código de la provincia y la provincia manda que lo haga la legislatura. Entonces, se está excediendo el Poder Judicial al establecer por acordado una norma general respecto del proceso y no de limitación administrativa dentro de los que son los tribunales. Según la Cámara, sí. Yo esto les voy a compartir el Power directamente para que ustedes lo lean más tranquilo, ¿no? Pero para mí era un tema muy importante de traer y destacar, que termina con la parte resolutoria de la sentencia. Estas partes de la sentencia yo se las pongo acá para que ustedes ya se vayan familiarizando, capaz que ya han visto alguna en alguna otra materia, pero nosotros lo vamos a estudiar de nuevo más adelante cuando veamos resoluciones judiciales.
Y en la parte del resuelve dice declarar la inconstitucionalidad de la acordada. ¿Sí? Lo que a mí más me llama la atención es el punto 3, que es, digamos, un juez se sintió en la necesidad en Tucumán de decir que la causa continúe tramitándose por el procedimiento establecido por el Código. No debería de sonar por lo menos raro, ¿no es cierto eso? Que un juez tenga que decir, bueno, che, lo juzguemos al tema según lo dice el Código. ¿Ah? Bien, ¿qué opinan, chicos, de esto? Debería juzgarse de acuerdo a lo que dice el código. Yo les digo, soy muy, muy amigo de la oralidad. A mí me encantan los juicios orales. Cuando yo pensé en estudiar abogacía, uno veía en las películas, veía la televisión de chico y qué sé yo, y siempre ve los juicios son orales. Y discutís en una forma pacífica, lo cual es una de las definiciones de Álvaro Belloso, el proceso, ¿ah? Que es un método pacífico de debate y prueba, ¿sí? Por supuesto que trae confusión esta discusión interna que tienen los tribunales, porque ya hay otras cuestiones que se meten en el medio, probablemente sean política, probablemente sean de bajada de línea de si lo hacemos oral o no. A mí la oralidad me encanta, pero también me encanta la república y me encanta mantener cuentas claras. Ahí, como dice la compañera, esto trae confusión. Entonces, a mí lo que me gustaría es que salga un nuevo código procesal civil y comercial de Tucumán donde establezca el régimen. ¿Va a ser oral? Bueno, que sea oral. ¿O va a ser escrito? Bueno, que siga siendo escrito, pero que no me lo dé una acordada. Porque yo ahora tengo que tener otras estrategias y otras técnicas de litigación, las cuales son muy buenas de aprender, son muy útiles y van hoy en día tomando cada vez más impulso, sobre todo en la parte penal, pero para la cual yo tengo que saber que yo tengo que estar preparado para litigar independientemente del juzgado en que me toque, y hoy no es así, porque si me toca un juzgado me toma el código, y si me toca otro juzgado me toma la acordada. ¿Ah? ¿Por qué es importante para ustedes estudiar la unidad 1? Porque si les toca algo que a ustedes no les convenga, tienen que tener argumento para plantearlo, y decirle, no, señor juez, yo no quiero que me hagan en base a la acordada por estas razones. ¿Sí? O están de acuerdo con la acordada y les conviene y no plantearán nada, pero tienen que estar sabiendo que el otro va a plantear otra cosa probablemente, ¿sí? Y que tenemos fallos en cámara, que uno dice que sí y que el otro dice que no. No hay todavía resolución de la Corte al respecto, pero probablemente llegue dentro de poco. Bien, ese era uno de los temas que quería charlar con ustedes. Profesor. Sí, Carolina. ¿El código no ha sido reformado el año pasado? No, hubo acuerdo, estaba en comisión y hubo acuerdo de comisión, pero por todo este problema de COVID y bueno, ahora están distraídos con las elecciones, entonces las cosas que no son tan importantes como nuestra ley procesal pasan a un segundo plano. Así que no, lo que se instauró el año pasado es el Código Procesal Penal. Ah, bien. Y del que usted habla es el civil. El que yo hablo es el civil. Nosotros, Código Procesal Penal, oral, digamos, el código nuevo, todo lo nuevo en todo el país va a la oralidad. La oralidad es algo que se viene sí o sí y nosotros tenemos que aprender a litigar en forma oral. Pero el código nuevo que se sancionó es del 2016, que es de penal, y han ido prorrogando la implementación del código hasta el 2020. En el 2018, 2019, la comisión terminó de redactar otra cosa. Terminaron de redactar el borrador, digamos, el proyecto de Código Procesal Civil, lo elevaron a la legislatura le dio dictamen favorable de comisión, pero después no lo conversaron en sala, en sesión. Entonces no salió el código nuevo. Entonces nosotros no tenemos código nuevo procesal civil, solo tenemos procesal penal nuevo. Cuando surja el Código Procesal Civil nuevo, vamos a tener la discusión de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, que es el punto que vamos a seguir conversando ahora dentro de un ratito, porque lo planteé en la clase del año pasado y todavía no está resuelto. ¿Algún otro comentario, duda, opinión? Nosotros acá en la cátedra, la idea es que ustedes sepan lo que dice la ley, la idea es que ustedes sepan lo que dice los autores, ¿sí?
distintos autores como Palacio y como Alvarado Belloso, que no necesariamente dicen lo mismo, tienen puntos de vista diferentes. Y yo entiendo que mientras ustedes nos den una respuesta válida, no es que haya una respuesta única, como lo ven en el propio tribunales. La Cámara Sala 2 dice que es inconstitucional, la Sala 1 dice que es constitucional. Yo no les quiero enseñar a ustedes si es constitucional o no, quiero que ustedes lo piensen, que tengan su propio criterio, porque para tener su criterio tienen que haber entendido el porqué. Entonces tienen que haber leído la Constitución, leído las leyes y eventualmente, si es un tema que les interesa para profundizar, ver cuál es el fallo de uno y el fallo de otro. ¿Sí? Cuáles son las razones que dictó uno para decir que sí y el otro para decir que no. Principalmente los que dicen que sí es constitucional es porque dicen que no conculca ningún derecho. Entonces yo, juzgado, al avisarte con mucho tiempo de anticipación a vos de que vas a tener audiencias orales y que vamos a tomar la acordada, no te estoy perjudicando tu posición procesal. Eso es lo que dice la Sala 3. Vos tenés tiempo de acomodarte, vas a poder ofrecer tu prueba, no te estoy ocasionando ningún perjuicio y vas a tener todas las etapas lógicas que nosotros hemos visto que tiene que tener sí o sí un proceso de demanda, contestación, prueba, alegato y sentencia. La única diferencia es que la prueba va a ser oral en vez de escrita. Y hasta ahí vamos perfecto. El tema es de dónde surge esa norma, donde dice cómo me van a establecer a mí, o que cuando yo lleve un testigo me decís, no, ya lo traes tarde porque la audiencia fue ayer, y yo voy a decir, no, yo tenía 5 días. ¿Me entienden? En el proceso oral es en ese momento y se te pasó la audiencia y perdiste la oportunidad. En cambio, en el escrito yo tengo 5 días para hacer las cosas. Para tachar un testigo, lo tengo que tachar en audiencia si estoy ahí. Y si no, puedo pedir 3 días para plantearlo después por escrito. Si yo estoy en un proceso oral, no tengo esos 3 días para hacerlo después, tengo que ir preparado para hacerlo en la audiencia. Entonces lo que dicen uno es, si yo te aviso con tiempo que va a ser en audiencia, venite preparado y listo. ¿Ah? La solución, les voy a mandar, a ver si lo tengo acá a mano. Al final de la clase, no, lo voy a subir en el aula directamente, les subo los 2 fallos, ¿sí? Hay un fallo que creo que es 2020 o 2019, 2020, el de la Sala 3, y este que les estoy comentando ahora es de la semana pasada, del 14 de agosto. Ahí en el aula les voy a poner el fallo, ya el PDF descargado. Después vamos a ver, no sé si creo que yo voy a tener con ustedes la bolilla de los actos procesales, vamos a ver cómo se entra en internet para ver los expedientes y cómo entramos los abogados, porque ustedes tienen una forma de acceder y ver los expedientes, y nosotros los abogados el acceso es el mismo, pero al hacerlo con código nos permite ver otras cosas más, como los escritos de la otra parte. Bien. ¿Seguimos? Sí, profe, muy claro. Perfecto. Estamos aquí. Bien. Después, otro punto que hemos conversado el año pasado, que lo tienen ahí en la clase grabada ustedes, es el efecto de las leyes procesales en el tiempo. El principio es que estaba reservado al arbitrio del legislador. Esto significa que en la ley él tiene que decir desde cuándo se aplica, y teníamos efectos que sobre lo que ya tiene sentencia firme claramente no, sobre los procesos no iniciados claramente sí, porque es la ley nueva, y los procesos en trámite era un más o menos, que ese más o menos estaba dado por la preclusión, que es la preclusión es la facultad o la imposibilidad de ejercer actos una vez que terminó una etapa procesal. Si yo tengo demanda y contestación con código viejo, se va a aplicar la ley del código viejo. Justo en el medio de yo ya terminé de contestar demanda, me cambian el código procesal y ahora se va a ofrecer prueba de otra forma. Supongamos que no sea ni oral ni escrita, sino por correo, por decir un ejemplo totalmente una cosa loca. Bueno, entonces, si yo ya ofrecí la prueba, va a ser la forma en que yo ya lo hice. Pero si me cambia el código en el medio, va a ser en la nueva forma que el código me diga. ¿Sí? Y eso los códigos, cuando sale la ley nueva, establecen las disposiciones transitorias, que son los últimos articulitos del final, diciendo, se aplicará en los códigos, en los procesos iniciados desde tal fecha, y a los procesos en trámite, y explica cómo quieren que sea. Porque muchas veces si se va a aplicar a muchos procesos, no le va a dar abasto a ellos el sistema. Por ejemplo, en los procesos por audiencia hay que grabar.
para que dejemos de tener acta. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos en penal todo con acta, perdón, grabado, y en civil tenemos un proceso oral y actuado, lo cual significa que sí se labra acta, porque no queda grabado todo. Esta clase que yo le estoy grabando ocupa espacio y va a quedar grabada en internet, en el ciberespacio, pero hay que pagarlo a ese ciberespacio. Y el tribunal no le da abasto para grabar absolutamente todas las audiencias de todos los fueros, de todos los trámites, de todos los procesos. Entonces el código debería establecer a cuáles sí y cuáles no. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. ¿Cuándo se nos plantea la duda? Cuando viene el código y realmente sí se reforma, ¿ah? Y este tema es el que planteé yo en la clase del año pasado. ¿Alguien la vio? Sí, sí la pudimos, por lo menos yo sí la Bien. pude ver y resulta muy polémico, creo, ¿no? Polémico, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que, vamos a dejar de compartir así lo veo a ustedes. Yo creo que el tema, más allá de que uno puede tener una opinión política al respecto, el tema es muy debatible. ¿Ah? Y yo intenté plantearlo así en la clase pasada respecto de que tenemos dos leyes, que una nos dice de la fecha del hecho y otra nos dice de la fecha del proceso, y eso nos da lugar a discusión. Alguno me podrá plantear que hacen de gusto ese tipo de cosas para que sea una nebulosa. Bueno, no lo sé, ya tanto no me voy a meter sobre cosas que no sé, pero uno puede adivinarlas. ¿Ah? Bien. Algunos se han puesto a investigar qué es lo que pasó después, a algunos les llamó la atención el tema, lo conocen al tema, lo han leído en los diarios, algo. Porque todo eso que yo opino y muestro en la clase son los hechos hasta, creo que era mediados de octubre, cuando ha sido la clase mía, mediados de octubre del 2020. Pero después pasó un montón de cosas. Por ejemplo, que el juez que resuelve, porque ahí la fiscal es la que dice que va a código viejo, eso se lo recurre, va al juez, ¿no es cierto? Y el juez que resuelve que va a código viejo es el juez Pisa, que 15 días después la asesinan en el femicidio de la profesora, de la Paola Tacacho, y a él lo terminan destituyendo. Entonces, en medio de todo ese revuelo, es que se está tramitando ese per saltum. ¿Alguien ha leído algo de eso? Bueno, el per salto no te explicaba, y bueno, lo vimos en Constitucional, que era ese salto de instancias. Perfecto. El salto de instancia, ¿para qué lo hace el denunciante? Quiere que avance la causa en la que él mete la denuncia, que le inicia el 1 de septiembre y dice que va a código nuevo. Estamos hablando de penal ahora, ¿no es cierto? Todos me siguen, ¿verdad? ¿Saben de qué estamos hablando? Y si no saben, por favor, venlo el video del año pasado, así sacan su propia opinión y conclusión. Estamos en proceso penal, con código procesal penal nuevo, recién reformadito, que demoró 4 años en ponerse en vigencia, porque la ley era 2016, pero lo ponen en vigencia 2020, y empieza el 1 de septiembre. Ese día, el denunciante, que era Pedicone, lo denuncia al vocal de la corte, que es el doctor Leiva. Demoró bastante, nos dice Leila, más que bastante. Lo denuncia y le dicen, bueno, pero se va a aplicar con el código viejo porque la denuncia, porque el hecho es antes del 1 de septiembre. Ante eso se mete el recurso y para que salga rápido se mete el per saltum. Y en el medio, ¿qué ocurrió? Vamos a compartir pantalla. Nosotros hasta ahí veníamos con la clase del año pasado y este año tenemos que lo han destituido el juez que denunció. ¿Sabían eso ustedes, no es cierto? Sí, espero que sí. Es un tema que no importa la posición que ustedes tengan al respecto, no les puede resultar indiferente como alumnos de la Facultad de Derecho. Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Sí, Indiferente profe. el tema no es. Entonces lo han destituido al juez. Lo han destituido a este juez que denuncia y el renunciado y le han aceptado la renuncia al juez Pisa, que es el juez que le había dicho que vaya por código viejo. Y de ahí empezó un trámite de excusaciones y recusaciones en la Corte, por lo cual nosotros tenemos 5 jueces de la Corte, 5 vocales,
Hubo 3 que se han excusado y hubo 2 que lo han recusado y hubo sorteo hasta que han terminado definiendo cuáles iban a ser los jueces que iban a terminar resolviendo, porque alguien tiene que tomar el lugar del juez que se va para el caso concreto, por supuesto, ¿no? Y terminaron resolviendo a favor de la recusación de 2 jueces que, por temor procesal, diciendo que esos 2 jueces estaban más a favor de Pedicone que a favor de Leiva, entonces que le iban a hacer lugar, entonces lo destituyen para el caso concreto, no lo destituyen como juez, sino que se acepta la recusación. Entonces quedó conformado una corte sin ningún juez de la corte. Pero, por lo menos de lo que yo tenga recolección, y lo estuve buscando y no tengo respuesta específica, no hay resolución al respecto. ¿Alguno sabe si esto tiene algún tipo de resolución? Yo lo he buscado en la Gaceta, lo busco en todos lados y nada. Por los medios, yo creo que no se había comunicado ni informado nada. No salió nada más respecto específico del tema este del Persaltum. Entonces todavía no sabemos si el caso de la denuncia que hizo Pedicone contra Leiva se va a resolver con código viejo o con código nuevo. No digamos que se empiece a investigar si es verdad o no. Eso ya es palabra mayor. Estamos viendo qué tipo de proceso va a tener. Y eso para mí todavía no tiene respuesta. A mí me preocupa de sobremanera. Y bueno, es un tema tan relacionado con la bolilla, con la unidad 1 esta que estamos viendo, que no quería dejar de traerlo, sí, destacarlo. Les traigo ahí un par de frases que me han gustado mucho. Tengo la pantalla acá para poder pasar. Vanessa Lucero, no sé si ustedes la conocen o la ubican, porque ha estado saliendo también en los medios últimamente. Ella ha sido ternada varias veces, ha ganado varios concursos, y él plantea a ella que a nivel nacional, no provincial, a nivel nacional no la eligen por ser mujer, siempre eligen a los que son varones, por más que hayan salido peor en el concurso que ella. Y bueno, vino el doctor Binder a la provincia de Tucumán, que es uno de los intelectuales autores del Código Procesal Penal Nuevo de Tucumán, y tuvo una charla, y ahí yo les pongo, bueno, salió la nota en la Gaceta, yo en todo le pongo ahí de dónde saco la información. Y Vanessa Lucero, la doctora Lucero, dice: ante la denuncia de Pedicone contra Leiva, la justicia de Tucumán tuvo la oportunidad de salir de su castillo de piedra con una sola entrada y puente levadizo, pero decidió seguir adentro, y lo hizo porque así es más cómodo. Fuerte, ¿no? Sigue encerrada la justicia dentro de un castillo de piedra, dice la doctora Lucero. Estamos ya sobre horario. Yo les he dicho que quería que demoremos más o menos 45 minutos, ya estamos más arriba de los 50, así que vamos terminando la clase. Si no hay ninguna duda, los dejo para la próxima oportunidad que nos encontremos. ¿Qué opinan, chicos? Sí, profe, sí, o sea, esta bolilla todavía se entiende, no sé, más adelante capaz que se complica un poco más. Yo espero que no, espero que lo que ustedes logren sacar de la bibliografía sean más datos y cuestiones procesales específicas. Yo intenté hacerlo más o menos didáctico y llevadero, y que vean que todos los temas son pasibles de discusión, de controversia y de actualidad. Cosas que uno totalmente tiene que dejar, o puede pensar que están ya por sentados, siempre hay algo nuevo que los reforma. Por eso terminaba la clase, no sé si han visto ahí la última diapositiva, con la frase de Jhering de la lucha por el derecho. Él siempre hablaba de que la diosa Temis tiene la balanza y la espada, porque la espada es parte del derecho, ¿sí? Así que bueno, los invito a estudiar. Sí, comparto el Power. Les voy a compartir los dos, el viejo y el nuevo, porque este tiene placas diferentes, el otro es más... Bueno, le comparto los dos. Y bueno, espero, chicos, que les sirva, espero que se motiven para estudiar, que la vayan llevando a la materia clase a clase, ¿sí? Por más que sean sincrónica o asincrónica,
llévenla al día a la clase, así aprovechan cuando uno dé bolillas o clases presenciales y puedan sacarse las dudas, las consultas que tengan. Estamos en contacto, ¿ah? Cualquier cosa avisan ahí a través del campus. Ha sido un gusto. Sí. Sí. ¿De cuándo va a estar subida esta clase? Para volver a ver. Se demora más o menos una hora el drive en convertírmela y yo la subo probablemente esta noche. ¿Ah? Yo voy al estudio a trabajar y cuando vuelva a la noche la subo. Bien, profesor, gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Un gusto. Chao, hasta luego. Que anden bien. Gracias, Adiós. profe. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por estar Gracias, y compartir. profesor. Que anden bien. Hasta luego, muchas gracias.